Bueno, la primera pregunta Vicky, ¿no querés apoyar la cámara? No, está bien. es ¿cómo fue variando la composición social de los bailes en Montevideo en los últimos 30 años? Y bueno, hace 30 años habían lugares, yo diría que la diferencia social era muy grande. Habían lugares que eran típicamente bailes de cumbia, donde había un nivel de gente más bien muy popular. Estoy hablando de Sudamérica, el Coven, el Palacio Salvo, y habían 3 o 4 que eran lugares exclusivamente donde iban grupos de cumbia. Y bueno, y habían otros boliches, en contraposición para otro público, habían boliches, estaba Zum Zum, estaba Tontón, estaba Lancelot. Entonces había una especie de dicotomía, gente que iba a bailar, que le gustaba la música en inglés y que iba a los boliches, y gente que le gustaba la música tropical iba al lugar que te dije, o sea que estaba bien dividida la cosa, Sí. ¿entendés? Y según su experiencia, el proceso mediante el cual la música tropical uruguaya fue integrándose en las fiestas de clase media, ¿cómo se puede decir eso? Yo diría que acá tiene mucho que ver un fenómeno que se llama la tinerización. Tineri y el programa del Showmatch o Video Match fueron muy importantes en incluir no solamente malas palabras, y bueno, que cambió incluso hasta el vocabulario de la televisión, sino también en promocionar y en un determinado sector de público entrarle con la música latina primero y la música tropical también, o sea que rompió esa barrera que había, yo diría, de que la música tropical era exclusivamente, estaba dirigida exclusivamente a un grupo social de clase baja, clase popular, y bueno, se fue transformando. Paralelamente, hubo un giro de la música latina que se hizo más, yo diría, profesional. ¿Por qué? Porque los artistas comenzaron, por ejemplo, a grabar en Miami, en los Estados Unidos, los artistas latinos, en los mejores estudios de grabación y con los mejores productores. Entonces, eso también dignificó el producto. Ahí apareció, por ejemplo, Luis Miguel en 1992 con el álbum Romance, que fue un éxito fenomenal, que llegó a todas las capas sociales, incluso las más altas. Entonces, ese proceso que yo diría que por aquella época había iniciado Tinelli con el programa de televisión, que tuvo mucha influencia, continuó con una serie de artistas interesantes porque aparecieron artistas latinos de buen nivel, que bueno, que hicieron que la música latina llegara a todo público. Bueno, ¿y qué diferencias hubo en la llegada de la música anglosajona al Río de la Plata entre Uruguay y Argentina debido a la política nacionalista a partir de la Guerra de las Malvinas? La Guerra de las Malvinas lo que hizo fue, básicamente en Argentina, crear un sector de rockeros, son rockeros post-Malvinas, que era una forma de expresarse y una forma, yo diría, de rebelión juvenil, que surgió en ese momento contra el proceso militar que vivía Argentina, aquel país. O sea, se dio toda una especie, una estructura, se dio un momento tan raro en el cual se consolidaron bandas de rock, fundamentalmente rockeros. Los rockeros fueron los que salieron primero luego del tema de las Malvinas. Y bueno, y tuvieron amplia difusión no solamente en Argentina, sino en toda América. ¿Y son notorias las diferencias entre el sonido de los vinilos, los cassettes y los formatos digitales? Yo te voy a decir una cosa. Si vos tenés un buen equipo de vinilo y tenés un vinilo en muy buen estado, el sonido va a ser casi igual que el de DVD. Hay mucha gente que el de CD. Hay mucha gente que prefiere el sonido del vinilo que el de CD. Lo considera más natural. El CD evidentemente tiene ventajas, o sea que no se raya, no se rompe, no se desgasta, pero depende del equipo. Pero generalmente los equipos de vinilo no son buenos y los discos se gastan y están rayados o la púa no es la mejor. Entonces es muy complejo. Pero si tuviéramos yo diría un equipo 10 puntos de vinilo, un equipo incluso de valvular, y tuviéramos una muy buena púa, un buen plato, un MK2, que es el Technics, la mejor bandeja de una época, es un clásico, y bueno, y un disco de vinilo perfecto, no rayado, la diferencia es muy poca, y no la notaría si no fueras un experto de esos audiófilos. ¿Y los cassettes? ¿Qué no los cassettes? Bueno, los cassettes ya es otra cosa, ya los cassettes, la diferencia de calidad.
Los cassettes fueron, bueno, el primer yo diría, fenómeno post-vinilo que apareció. Y bueno, la calidad es buena, pero ya el problema es que prácticamente no hay equipos de cassettes. O sea, el cassette marcó un estilo muy importante y marcó una época muy importante. Yo diría los 80, prácticamente fines de los 70, comienzos de los 80, mucha gente llegó al mundo de la música a través de cassettes. O sea, los músicos que hacían, grababan, creaban un tema y lo grababan en un cassette y después lo escuchaban para grabarlo y armarlo de otra manera. O sea, el cassette fue importante, pero fue ya es un proceso terminado, ¿no? ¿Y qué diferentes etapas puede describir respecto a las distintas formas de bailar rock, pop, ritmos tropicales en los últimos 30 años en nuestro país? No entendí la pregunta. Bailar. ¿Qué formas había de bailar? ¿Qué formas se dieron de bailar de rock, pop y música tropical en los últimos 30 años? Mira, los 30 años, yo diría, empecemos por los 70 o los 80. O sea, en las fiestas antes, por ejemplo, había música lenta en determinado momento. O sea, ¿qué significaba? Que a las 2 de la mañana, en las fiestas los boliches más importantes, estoy hablando de los boliches, no estoy hablando de la parte tropical, de los otros tipos de boliches, incluso en eso también había un determinado momento de la noche donde se bajaba ponían toda música lenta, entonces la gente juntaban y se bailaban mucho más apretadamente los chicos. Entonces mucha gente esperaba ese momento porque decía, mira, era el momento para intimar, ¿no? Y bueno, eso cambió, incluso en la parte, no solamente en las discotecas de moda, estoy hablando de Zoom, ¿no? También en los bailes de cumbia, había un determinado momento que la gente quería escuchar música lenta. Eso fue cambiando a través del tiempo, en el sentido de que los estilos de la música y la forma de cambiar, la forma de bailar fue variando. Y bueno, y ahora ves que hay un problema social, vos vas a una fiesta y los chicos están por un lado y las chicas por otro. Claro. O sea, bailan los chicos entre sus amigos, se pasan tomando y las chicas, bueno, entonces, eso no existía hace 30 años, porque hace 30 años, si no entrabas en pareja, no te dejaban entrar en boliche, solo no entrabas, en boliche. En la fiesta de cumbia era otra cosa. Estoy hablando, incluso te marco diferencias, si estabas mal vestido, no entrabas. Chao. Había en la puerta, te ponía el portero y decía, querido, cambiate la ropa. La pinta, sí. No, tenías que estar bien vestido, tenías que llevar por lo menos un saco, sin saco no entrabas. O sea, entonces, o sea, era otro mundo, era otra época. Estoy hablando de los boliches, en la parte tropical no había tantas exigencias, pero cambió el mundo, o sea, cambiaron los estilos y hay que reconocerlos. Bueno, ¿ha cambiado su valoración de la música nacional durante el transcurso de su carrera? Sí, claro, ha variado. Nosotros por más que a nosotros nos criticaron porque pasábamos mucha música en inglés, nosotros fuimos a la primera radio en Uruguay con independencia, pues pasamos música de los Iracundos, que fue una banda que mató en los 60, una banda uruguaya que se fue a Argentina, una banda de Paysandú, los Blue Kings. O sea, después aparecieron los Mockers, los Shakers, todas bandas uruguayas tuvieron mucho éxito, y bueno, el Sexteto Electrónico, todas esas bandas nosotros, los Delfines, todas esas bandas nosotros apoyamos. ¿Qué pasó? A través del tiempo, los músicos uruguayos se han ido evolucionando, y fundamentalmente a través del rock. Dejemos algunas excepciones de músicos que han tenido mucho éxito uruguayos a través de los últimos 20 o 30 años, como Jaime Ross y Rada, que son una excepción. Pero fuera de eso hay bandas hoy muy pesadas uruguayas que funcionan a nivel latinoamericano, como No Te Va a Gustar y La Velas Puercas. Vos vas a Buenos Aires y meten 10, 15 personas por show, escuchame. Son bandas muy pesadas, ¿entendés? Son grupos que han tenido muy buena aceptación y marcan un poco la evolución de la música rockera de nuestro país. ¿Y vos considerás que hoy en día como que se dejaron de formar grandes bandas como fueron los Rolling Stones o algo así, como que fueran un boom? Y lo que pasa es que esas bandas son únicas, o sea, es muy difícil que aparezca una banda como los Beatles. Los Beatles son inigualables, nunca más va a haber otra banda como ellos, o sea, y porque son incomparables, musicalmente, a través del estilo, a través de la calidad que tenían. La conjunción John Lennon y Paul McCartney es inigualable. No va a haber nunca, yo no creo, por lo menos han pasado ya casi más de 50 años, y en esos 50 años no hemos visto nada que lo superara. Dos genios funcionan mucho mejor juntos que separados, eso está claro. O sea, la unión Lennon y McCartney funcionó, en mi opinión, excepcionalmente bien, y ninguno de los dos pudo, por más que han tenido muy buenos trabajos individuales como solistas,
ninguno de los dos pudo lograr el nivel, el estándar que alcanzaron con los Beatles. O sea, yo creo que ellos son absolutamente únicos. ¿Qué pasa? De los grupos nuevos, los contemporáneos, hay unas bandas muy interesantes. Coldplay, por ejemplo, yo soy fanático de Coldplay, me parece un grupo extraordinario, pero hay pocas bandas más, los Killers también, qué sé yo, bandas de las más nuevas, pero y un poquito más atrás en el tiempo, U2, que no es de los 60, es de los 70. U2 era una banda, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha ido, diríamos, perdiendo esa capacidad que tenían los ingleses y los americanos de sacar excelentes bandas. Y eso se debe también a que, como al haber que surgen nuevas bandas y que marcan diferentes épocas, es más difícil innovar y eso, ¿o no? No, es un tema, es muy difícil buscar una razón por la cual... hoy una cosa, vos escuchabas los temas de los Beatles y estaban muy bien hechos, los temas de Rolling Stones muy bien hechos, o sea, pero que era una época muy dura. Hoy tenés una computadora y haces una banda, o sea, que hoy es muy fácil hacer. O sea, esa facilidad también, qué sé yo, te provoca, no sé si eso también incide para que no haya tanto interés en buscar preparar una buena melodía. Hoy con una computadora nada más todo. Esto no, esta gente, el trabajo que hicieron Lennon y McCartney con los Beatles, Mick Jagger, Keith Richards con los Stones, formidable, o sea, un trabajo excepcional. Los Beach Boys en otra línea musical, pero son bandas únicas. No me digas qué pasó. Es muy difícil buscar una razón por la cual aparecían antes y ahora no. ¿Qué sé yo? Que la crisis. Muchos dicen que las crisis son las responsables de que la gente crea más o se preocupe más. El mundo es diferente. O sea, el mundo cambió muchas cosas. O sea, desde el punto de vista musical yo creo que ha ido bajado. O sea, viene en una caída, no libre, pero una caída. Cuando escuchás los guachiturros... Pero es una vergüenza, es una vergüenza. La cumbia villera es una vergüenza, ¿no? Ya no hablamos de música, esto es una vergüenza. Que inciten a robar, que inciten a matar, que dicen, no, dejate de robar. No. Yo creo que estamos llegando a unos límites, la verdad que son complicados. Yo creo que no deberíamos llegar tan bajo. ¿Y vos conoces algún artista famoso de la historia del rock y del pop nacional? Y la otra pregunta es, que tiene que ver con esta, es si tiene alguna anécdota interesante de su encuentro con dichos artistas. ¿Nacionales? Sí, internacional, sí. Y la mayoría los he conocido, o sea, he tenido notas con gente muy importante. Gees, Phil Collins, Elton John, Eric Clapton, Sting, o sea, ahí tienen una foto donde estamos nosotros con todo tipo de artistas, ¿entendés? La verdad que hemos tenido la oportunidad, que ha sido un privilegio de conocer gente muy importante. Y bueno, y muchos son yo diría, muy interesantes, son muy agradables muchos. Otros son más complicados, depende un poco como todas las personas. Hay gente que se creen que son divos y bueno, y te dan poca bola, y otros que son muy simples, normales. O sea, yo tuve experiencias de todos tipos. La música lo que permite es conocer figuras que tienen mucho éxito y le llegan a diferentes generaciones, a diferentes continentes. O sea, la música te abre todas las puertas. O sea, es muy importante. Yo creo que la música comenzó con el ser humano, con Adán y Eva, comenzó hace miles de años, o millones de no sé cuántos años tiene la humanidad. Pero la música es parte del ser humano. Yo creo que la música, no hay una cosa más linda que la música, porque es un elemento, yo diría, fundamental de comunicación de las primeras épocas, la música que existió. Y yo creo que a través del tiempo lo que han aparecido han sido diversos estilos musicales, pero creo sinceramente que para la música popular, lo que hicieron los músicos fundamentalmente británicos a partir de los Beatles en los 60 fue mágico. Y bueno, y ahora una serie de preguntas capaz que más con los gustos tuyos, ¿sí? A ver. ¿Quién te gustó más como guitarrista? ¿Brian Jones, Mike Taylor o Ron Wood? Los tres son diferentes.
Brian Jones para mí fue el cerebro de los Rolling Stones y tengo que respetarlo. Él fue el que le hizo, por ejemplo, empezó a tocar la cítara en algunos temas de los Rolling Stones. Fue un precursor. Ronnie Lane me decías, el otro, ¿cuál era el otro que me decías? Mick Taylor y Ron Wood. Son diferentes. Mick Taylor ocupó un lugar importante en los Rolling Stones por mucho tiempo. A mí el guitarrista que me gustó siempre fue Jimi Hendrix. Ese moreno fue impresionante. Lamentablemente falleció muy joven, pero han habido guitarristas extraordinarios. Keith Richards de los Stones es muy buen guitarrista. Eddie Van Halen de Van Halen es un genio. Clapton en lo suyo, o sea, hay muchos, o sea, desde el punto de vista, pero cada uno, es muy difícil decir cuál es mejor que el otro. Cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una forma de interpretar sus temas, y es muy difícil elegir uno entre tantos. Claro. ¿Y quién te gustó más como bajista? No sé? ¿Bill Wyman o Darryl Jones? Bill Wyman me gustó a mí. Bill Wyman me gustó siempre, me pareció un muy buen bajista, o sea que quizás opacado por Mick y por Keith. Eso es lo que pasa en los grandes grupos, siempre hay uno o dos. Los Beatles estaban Lennon y McCartney, los Rolling Stones, Mick Jagger y Keith Richards, pero los demás de ambas bandas, por ejemplo, a Ringo Starr Ringo Starr está subvaluado. Ringo Starr es un muy buen batero, dicho por los propios Lennon y McCartney, lo respetaban, o sea, un batero, Charlie Watts en los Stones, otro muy batero, o sea, por más que no aparezcan en un primer plano, por más que la gente mire al guitarrista y al cantante, si no tenés un buen batero que te ponga el ritmo justo, te complica la vida. Mirá con los Beatles tenían un batero que era el más pintún y el que llevaba a toda la gente, que era Pete Best, en 1962, y lo sacó George Martin, que era el productor, porque por más que era el pintún y todas las mujeres, todas las chicas se la llevaban por él, no tenía el ritmo que le quería dar a los Beatles, entonces, y ahí apareció Ringo, o sea, los bateros creo que tienen mucho que ver en todo, por más que no aparezcan en esto, y los bajos ni hablemos, también. Incluso Charlie Watts, según Mick Jagger, era como el líder de los Rolling. Declaró algo así, como no tanto como el líder. Charlie Watts es un tipo muy inteligente de los Stones. El líder de los Stones siempre fue Mick. Fue el más preparado. Recordemos que la mayoría, cuando vos estudias la historia de los rockeros, o son todos unos desfachatados que nunca estudiaron un comino. Mick era un estudiante de economía de la Universidad de Londres, o sea que no era ningún estúpido, ¿verdad? Era un tipo preparado, o sea, se metió, y además es el que le ha manejado brillantemente los negocios a los Stones. Hoy son mega millonarios porque Mick estuvo en el tema, o sea, hay una preparación, no es un tipo culto, o sea, entonces tiene mucho que ver también la formación que vos tenés, o sea, ustedes tienen que estudiar, muchachos, ustedes dicen no triunfé, no. Aunque hayan triunfado lo que sea, tienen que estudiar, tienen que tener siempre una base, si pueden lleguen a la facultad, peleen, porque después pueden lograr cualquier éxito en cualquier actividad que doten, que desarrollen, musical o de otro tipo, pero la base le va a dar el estudio, o sea, la formación que ustedes tienen. Entonces, la formación se nota, por ejemplo, Freddie Mercury de Queen, era un tipo muy culto, había estudiado música clásica, no era ningún estúpido, o sea, estamos viendo músicos de muy buen nivel que no salieron por ósmosis, así aparecieron de la nada, no, preparados, o sea, preparados incluso desde el punto de vista cultural, ¿entendés? Eso es muy importante. Y ahora, ¿te parece desde tu punto de vista que la música de hoy en día no realiza tantas críticas políticas o ese tipo, o no? Mirá, la política y la música siempre estuvieron juntas, mirá que siempre aparecieron, siempre hubieron desde el punto de vista. En los 60 en Estados Unidos la guerra de Vietnam dejó una fractura en la sociedad enorme, los chicos estaban todos contra la guerra de Vietnam y la música tuvo mucho que ver, el movimiento hippie también era de la paz, o sea, contra la guerra, o sea, yo creo que la música estuvo muy involucrada siempre con la política, y bueno, ahora hay gente que está en contra del movimiento, todo lo que sean guerras y todo lo demás, pacifistas y todo lo demás, y vos ves en muchos artistas, vos un tipo como Serrat estuvo contra todo el franquismo, viejo, que
que destruyó España, que provocó millones de muertos en la guerra en España. O sea que hay muchos músicos muy interesantes jugados a sus principios y que tratan a través de la música por lo menos de que sean promover sus ideas. Y hoy en día, para vos, ¿cuál es el artista más influyente en Uruguay, no? En Uruguay. Uh-huh. Para mí, mi opinión personal, el artista más influyente que ha tenido la música pop uruguaya en los últimos 40 años es el Negro Rada. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, él ha sido fundamental en ser el representante del candombe. El candombe de las cosas, yo creo, más lindas que tiene Uruguay, musicalmente hablando. Las murgas a mí no me gustan mucho, reconozco que tienen éxito, pero el candombe es inigualable. Entonces, el Negro Rada ha sido fundamental, un tipo muy preparado además musicalmente, que ha estado con los mejores músicos del mundo, en Estados Unidos y en Latinoamérica, y ha tenido una base cultural extraordinaria. Hay otros también. Y también su carisma también tiene que ver. ¿Perdón? Su carisma y su carisma también, pero tiene también, para mí es el músico más completo. Hay otros, está Ross, está Hugo Fatoruso, que es muy buen músico también, pero yo creo que Rada es el que define, el que más la uruguayés, digamos, desde el punto de vista musical de los últimos 40 años, para mí es Rubén Rada. ¿Y en el mundo, cuál es el más influyente? Los Beatles, no tengo ninguna duda. En música popular, los Beatles. En cantante, Frank Sinatra, qué sé yo, o sea, pero nadie va a superar Sinatra en lo suyo, como cantante de un determinado estilo. Y los Beatles son insuperables. Nadie. Yo he visto pasar 50 años de música, he visto pasar unos cuantos. No hay nadie que lo supere, y no creo que aparezca. ¿Y los Rolling Stones cómo los consideran? Es otro, no, me parece bárbaro, pero es otra cosa. Los Rolling Stones es la banda rock número 1 del mundo, no tengas dudas, pero es otra cosa. Aparte se presentó como también que como vendría a ser como el polo opuesto a lo que vendría eso fue un invento de la prensa mucho. O sea, ¿qué pasó? Cuando los Rolling Stones surgieron en el 63, luego de los Beatles, ¿qué pasó? Surgieron como, yo diría, publicitariamente, los manejaron como la gran contra de los Beatles. O eras fanático de los Beatles, te vestías bien, o eras con Rolling Stones, que eran unos desfachatados que salían a la calle, rompían todo, decían malas palabras, hacían cualquier cosa en el escenario, ríe. Entonces, eso fue marketing, eran muy amigos. O sea, el primer éxito de los Rolling Stones se lo dieron los Beatles. Lennon y McCartney el primer éxito de los Rolling Stones. O sea, entre ellos eran amigos, pero había una especie de confrontación que era armada por los propios sellos para vender más, por los propios, fundamentalmente los Rolling Stones, para tratar de aparecer como los rebeldes, como los representantes verdaderos de la juventud, y no los Beatles, que eran muy recatados y muy ordenados. ¿Y vos por qué pensás que, yo sé, por ejemplo, la banda de los Rolling Stones, su primer disco decidió lanzarlo primero en Estados Unidos y después en Gran Bretaña? No, se lanzó primero en Inglaterra. Primero se lanzó en Inglaterra el disco de Rolling Stones. El primer disco de Rolling Stones se lanzó en Inglaterra, después en Estados Unidos. Había un problema de sellos, pero primero fue en Inglaterra. Los Rolling Stones nacieron primero en Inglaterra, después fueron a Estados Unidos. ¿Usted tiene una pregunta? No, y la parte de los Rolling Stones, ¿por qué pensás que fueron a Estados Unidos? Porque si tiene alguna influencia, algún tipo de influencia, porque es el mercado más fuerte del mundo. Todo músico inglés en aquella época miraba a los Estados Unidos como la gran vidriera. Hoy, era el país más importante, un país de más de 200 millones de habitantes en aquel momento, el mercado más fuerte. Vos andabas muy bien en Inglaterra, era muy importante en Europa, pero Estados Unidos era el gran mercado. Vos tenías un éxito en Estados Unidos y estabas hecho. O sea que Estados Unidos era el lugar donde metían el Shea Stadium, los Beatles metieron 60.000 personas. Eso en Europa en los 60 no había nadie que lo metiera. O sea que el gran mercado mundial siempre fue Estados Unidos, fue la meca de la música, donde hay más plata además, donde te pagan mejor los shows, donde te cobran más, la mayor cantidad. Entonces, Estados Unidos, además de ser la meca de la música del mundo, era el lugar donde más plata podían hacer. O sea que era, desde el punto incluso de vista comercial y artístico, y sigue siendo el lugar número uno del mundo. Eso, usted tiene una pregunta. ¿Ok? Gracias. ¿Vamos? ¿Te sirvió? Muchísimas gracias. Bueno. Gracias.
Tiene que tener por lo menos un sote con todo lo que muevan 6 y saquen buena nota. Y espera, ¿y nos podemos sacar unas fotos todos? Vamos con